Buenos días. Me gustaría saber si se escucha bien en las redes. Si podemos confirmar. ¿Se escucha bien en ambas redes? Hemos cambiado una vez más de escenario, de lugar. A ver si hay alguna confirmación, por ejemplo en Facebook, si se escucha bien. Lo del sonido es algo importante. Se escucha bien. Muchas gracias por la confirmación. Buenísimo. Bueno, nosotros estamos estudiando la primera carta de Pedro, es una epístola general, pero en realidad también está primeramente dirigida a la iglesia dispersa. Ahí vamos a hacer un repaso del contexto histórico, ¿sí? Vamos a ir a 1 Pedro 1. Y antes vamos a hacer un repaso histórico. Si bien lo hicimos en las reuniones pasadas, hoy podemos recordar algunas cosas. Por ejemplo, estamos en Roma. Nerón lleva 10 años como emperador. Es el 64 después de Cristo, o sea que hace 30 años que el Señor ha ascendido al cielo. Y en este año hay un gran incendio en Roma. Nerón empieza a perder popularidad. Nerón era un populista. Y empieza a perder esa popularidad porque empieza a ser muy déspota, muy tirano. Y nosotros sabemos que en ese incendio se lo acusa a Nerón de poder haber incendiado a propósito la ciudad para construirla según sus gustos y su placer. Recordemos que las construcciones en ese momento tenían mucho de madera, no tanto de concreto como ahora, pero había mucha madera en las construcciones. Entonces un incendio era muy difícil de controlar. La cosa es que de los 14 barrios de Roma, 10 son destruidos y 2 de los 4 que no son destruidos son judíos y cristianos. Entonces, esto es aprovechado por Nerón para tomar a los cristianos como los culpables del incendio. Y esto desata la gran primer persecución. El cristianismo siempre ha sido perseguido, pero acá se desata una gran primer persecución. Y los cristianos son quemados, son tirados a los animales, a las fieras, son crucificados. Pedro mismo, unos años después, 2 años después de esta carta, va a ser crucificado. La esposa de Pedro también. Y lógicamente, muchos cristianos que estaban sufriendo por causa de su fe, deciden mudarse. Y a esa gente que está huyendo de la persecución, que se ha ido, a esa gente se le escribe esta carta. Pedro le escribe esta carta a esa gente. Esta gente... nosotros hemos visto, eran elegidos por Dios para ser santos y obedientes, receptores del perdón divino en el nuevo pacto. Y ahora tenemos un cuadro más claro de la identidad de ellos. Por otro lado, en 1 Pedro 1, 3 al 12, nosotros encontramos una sola oración muy larga. ¿Sí? Una sola oración muy larga. La oración es una oración sobre la salvación. Hay una expresión de la alabanza, del 3 al 5. Hay como una rama, un discurso sobre el gozo a pesar del sufrimiento, en el 6 al 7. El 8 y el 9 hablan del amor y el gozo, conociendo lo que viene, conociendo lo futuro. Y el 10 y el 12 vemos cómo se habla de la búsqueda que hicieron los profetas del pasado respecto a la salvación presente y futura. Entonces vemos que del 3 al 12 es una sola oración. Del 3 al 12 es una gran oración acerca de la salvación. Y de este tema principal, que es la salvación, surgen los otros pensamientos que mencionamos. Dios es alabado por la salvación que Él brinda. Esa salvación sostiene a quienes sufren en el presente. Y no fue revelada de manera perfecta a los creyentes del pasado, sino que luego de Cristo es revelado de manera perfecta y se hace más completa esta conciencia o este reconocimiento de la salvación con el tiempo, con la revelación bíblica. El conocimiento de esta revelación alimenta la firmeza de los creyentes. Vimos el domingo pasado la expresión de la alabanza a Dios por la salvación que ofrece.
¿sí? Y podríamos hacer un paráfrasis del pasaje anterior. Alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, motivado por su misericordia, con el propósito de darnos herencia eterna. Y hoy vamos a ver el pasaje que va del 6 al 7, 1 de Pedro 1, 6 al 7. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Recordemos lo anterior, alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, motivado por su misericordia, con el propósito de darnos herencia eterna. Y ahí viene el 6 y el 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, este es el pasaje de hoy. Lo leo de nuevo, del 6 al 7, 1 de Pedro 1, 6 y 7, dice, en lo cual ustedes, hablando de la salvación, se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y ponemos 3 puntos suspensivos ahí que vamos a completar el domingo que viene. Pero podemos hacer una paráfrasis del pasaje de hoy. En la salvación hay regocijo, a pesar del sufrimiento presente, el cual tiene una función, este sufrimiento presente: probar nuestra fe para que nuestra fe sea aprobada, sea madura. Entonces, si sumáramos lo que hemos visto desde el 3 hasta el 7, podemos parafrasearlo así. Alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, motivado por su misericordia y con el propósito de darnos herencia eterna. En la salvación esta hay regocijo a pesar del sufrimiento presente, y este sufrimiento tiene una función, que es probar nuestra fe para que nuestra fe sea aprobada. Entonces volvemos a este pasaje que vamos a ver hoy y leemos la primera parte del 6. Este mensaje lo podríamos titular Salvados con consecuencias terrenales. La primera parte del 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación eterna, cuando se comprende, cuando se valora, ¿qué produce? Produce alabanza, que es lo que vimos el domingo pasado, y también produce alegría profunda, gran regocijo. Nuestra salvación, cuando la comprendemos, entendemos que es una fuente de motivación para la alabanza, como combustible de la alabanza, que es lo que vimos el domingo pasado, pero también conforme maduramos en la fe, además de verla como una fuente de alabanza, podemos tenerla como una fuente de alegría. Fíjense qué importante, porque si nosotros sabemos que la salvación no se pierde, tenemos una fuente de alegría que nadie nos puede robar, una fuente de alegría que no se puede perder. Entonces, no solo ver la salvación como un motivo de alabanza, sino también verla como un motivo de alegría, como una fuente de alegría. ¿Y necesitaremos fuentes de alegría en esta vida? Por supuesto que sí. La vida nos muestra que necesitamos alegría, porque la vida a veces es muy hostil, es dura, es injusta. A veces en la vida suceden cosas que nos entristecen. Sin embargo, la salvación es una gran fuente de alegría. ¿Pero cuándo? Cuando la comprendemos y cuando la valoramos. Si nosotros no comprendemos bien la salvación, si nosotros no la comprendemos pero no la valoramos, la salvación no se constituye en esta fuente de alegría. Y nos estamos perdiendo algo, porque es una fuente de alegría que no puede secarse, es una fuente de alegría que nadie nos puede robar. Y si no la tenemos, obviamente, por supuesto que vamos a vivir una vida de amargura. Sin embargo, cuando comprendemos la salvación y la valoramos, tenemos en ella una fuente de alegría eterna. Y sigue ahí el versículo 6. Había dicho, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y acá hay un punto que no nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué tenía que venir de la alabanza, de la alegría, y ahora habla de pruebas? Y generalmente este punto no nos gusta, hablar de las pruebas del cristianismo. Vemos que algo que produce alabanza y alegría también tiene una consecuencia terrenal, muchas veces, una consecuencia de tristeza, de aflicción. No la produce la salvación, sino que es consecuencia de ser salvos y de todavía vivir en este mundo caído. Esta aflicción viene por las pruebas que hay que enfrentar, por el hecho de ser salvos. Generalmente, salvo por muy contadas excepciones, a nadie le gusta rendir exámenes. Siempre en el curso hay algún ñoño, decimos acá, algún nerd, se podría decir, que tiene ganas de rendir el examen.
La mayoría de los demás no tenemos ganas nunca de rendir un examen. Nunca nos levantamos de la cama diciendo qué ganas de rendir un examen. Ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la facultad, ni en ningún otro lugar de estudio. No nos levantamos con ganas de decir, hoy me levanté con ganas de rendir un examen. Si apareciera el genio de la lámpara haciendo una ilustración no bíblica, por supuesto, si apareciera el genio de la lámpara, nunca le pediríamos, concédeme este deseo, rendir un examen. Nadie tiene ganas de rendir una prueba, pero es normal que la mayoría no disfrutemos las pruebas, es algo natural. Pero ¿por qué vienen las pruebas? En el caso del cristianismo, muchas pruebas vienen como consecuencia de la salvación que tenemos, porque una vida salvada contrasta con el mundo que los rodea. Entonces estos cristianos que fueron perseguidos por su fe, más allá de haber sido culpados por haber creado ese incendio, una acusación injusta, más allá de esa acusación, más allá de eso, ellos estaban mal vistos porque la filosofía, la cosmovisión, la manera de entender, de comprender la vida y la conducta del cristiano era diferente y contrastante a la de los paganos. Entonces ya eran mal vistos de antes del incendio. Por más que su conducta fuera cariñosa, fuera amable hacia los demás, el hecho de ver la vida de otra manera ya hacía que los romanos no los quisieran. Atentaban contra la cultura, contra la cosmovisión popular, atentaban contra lo normal del entendimiento. Imagínense que, por ejemplo, en Roma era muy común el abandono de niños y también el aborto, y los cristianos creaban orfanatos para levantar todos los niños que pudieran y asistían a las personas embarazadas que no querían abortar. Y estamos hablando de hace 2000 años. Y eso iba en contra de la cultura. Era todo un proceso lo que vivía el romano. Si no quería a su hijo, lo podía esperar el desenlace del embarazo, podía esperar el parto, y una vez mirándolo, si no le gustaba, lo podía sacar a la vereda y dejarlo en la vereda para que muera o para que otro lo alce. Y los cristianos eran quienes iban y los alzaban. Y esto contrastaba, porque obviamente este contraste produce algo en el otro. Y ese rechazo que produce, esta cosmovisión diferente, era motivo de persecución. Y estas pruebas vienen para todos los cristianos y es una generalidad muy fuerte. Por favor, acompáñame a 2 Timoteo 3:12 y vamos a ver un poco al respecto. Es una generalidad, no es un absoluto, pero es bastante común que el cristiano, por su fe, por su cosmovisión, por su manera de comprender la vida, tenga pruebas, tenga la posibilidad de ser perseguido o menospreciado o insultado mínimamente. Acompáñame a 2 Timoteo 3:12. Ahí en 2 Timoteo 3:12, Pablo a Timoteo, en una de sus últimas cartas, si es que no es la última, está diciendo algo muy importante y muy fuerte para nosotros. Lo que dice es: en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Fíjense qué fuerte esta generalidad. Dice, todo el que quiera llevar una vida de obediencia, de santidad, de seguir a su Dios, será perseguido. ¿Por qué? Porque contrasta con su contexto. Si quieres crecer en obediencia, en santificación, en consagración, en madurez espiritual, tenés que saber que siempre, o casi siempre, a un nivel muy general, casi siempre vas a recibir persecución. Y a veces la persecución no es con leones, no es prendiéndote fuego. A veces la persecución es a través del rechazo. Y tristemente muchas veces, incluso dentro de la iglesia, se desata esta misma persecución a aquellos que quieren crecer más, que tienen más deseos que el resto de crecer. Y se desata esta persecución. Y es bueno saber que no somos los primeros, ni somos los últimos en vivir esto. Pero muchas veces sucede esto, dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por un lado, la iglesia debería ser un ámbito en el cual nunca suceda esto. Sin embargo, tristemente, a veces, la iglesia se transforma en un coliseo, los hermanos se transforman en leones y una persona sufre persecución por querer crecer en la vida de piedad. Eso está muy mal. La iglesia no es para eso. Y cualquier iglesia que haga eso,
debería arrepentirse y tomarse las cosas en serio y soltar el trono de esa iglesia, porque la iglesia le pertenece a un rey, a Cristo. Y Cristo nos ha dado las leyes para que nos manejemos, para que andemos dentro de ese ámbito, dentro de ese reino. Y todas tienen que ver con crecer en la piedad, crecer en la vida de santidad. Y la persecución puede ser muy marcada, como en el tiempo de los romanos, como la de los tiempos de Nerón, o ahora mismo, en lugares como Nigeria, o puede ser muy sutil como nuestro contexto, en donde el cristiano se lo menosprecia por su cosmovisión, se lo toma por menos, incluso, insisto, dentro de la iglesia, esto es una locura, que dentro de la iglesia el que quiera crecer más en santidad sea perseguido, es una locura, es una locura. Pero puede venir de tantos lados, de tantos lugares esta persecución, puede venir desde otros cristianos a los cuales les resulta resaltante y contrastante tu deseo de seguir avanzando en la fe, puede venir del mundo pagano, secular, puede venir desde la oscuridad misma la persecución. Pero estas pruebas son el resultado del contraste entre la vida del mundo incrédulo y la vida de los creyentes genuinos. Estas pruebas son el resultado de este contraste entre tu vida como creyente genuino y la vida de la gente que te rodea. En los casos de nuestros hermanos del tiempo de Pedro, fue una persecución popular y estatal. Todo el gobierno estaba a favor de perseguir a los cristianos. El populacho, la gente, las masas, estaban a favor de perseguir a los cristianos. Se los hacía cargo de los males de la nación. Se los hacía cargo, se los responsabilizaba por cosas que no eran culpa suya. Sin embargo, hoy esa persecución no está en ese nivel. Sin embargo, sí existe esa persecución. Y a veces no hay persecución porque la vida de la iglesia no contrasta con la vida de los paganos. Cuando la vida de la iglesia no contrasta con la vida de los paganos, lo más normal es que no haya persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia se maneja de maneras que queda oculta, en las que queda oculta, sin desafiar al mundo que le rodea, sin ser diferente, como decimos nosotros jugándola callado o sin levantar la perdiz. Que nadie se dé cuenta que estamos acá, que nadie se dé cuenta que nos jugamos por algo, que nadie se dé cuenta de que tenemos una cosmovisión diferente, sin tener una vida visible o un mensaje audible que brille en la oscuridad de este mundo pagano. Y este pasaje siempre es relevante. Y cuando creemos que no lo es, generalmente creemos que este pasaje no es relevante porque nuestra fe no contrasta con el mundo, nuestra fe está dormida. Pero cuando nuestra fe está despierta, está viva, es genuina, es verdadera, sí o sí va a haber un contraste con el mundo que nos rodea. Incluso un contraste dentro de la misma iglesia. En otros casos, las pruebas tienen otras fuentes diseñadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Hay un montón de maneras en las cuales una fe, una vida puede ser probada. En esta carta, las pruebas señaladas se desprenden de la identificación de algunas personas con el Evangelio de Jesús. Se desprende de que ellos proclamaban el Evangelio con palabras y con hechos, con discurso y con conducta. Estas pruebas que sufrían nuestros hermanos del pasado venían por proclamar y vivir el Evangelio a un nivel superior que cualquier otra filosofía de vida. De vivir el cristianismo de tal manera que sobresalga sobre otras maneras de vivir, que no sea tenida en cuenta como una más. Fíjense que el problema con el cristianismo no era que ellos tuvieran un Dios. El problema del cristianismo en los tiempos de Roma era de que ellos decían que ellos tenían al único y verdadero Dios. Hoy, tristemente, muchas personas dicen ser cristianos con la misma liviandad o al mismo nivel en la cual otro dice soy vegano, o soy de River, o soy de tal partido político. Eso no va a generar persecución nunca. Y si genera algo va a ser mínimo. Pero el cristianismo tiene que ser entendido, vivido y predicado, no como una filosofía más, sino como la única cosmovisión verdadera y excluyente de todas las otras verdades. La pasión por Cristo debe sobresalir sobre cualquier otra pasión, porque estamos hablando de algo superior. Estamos hablando del Evangelio del Dios verdadero. Debemos defender lo que creemos, porque es cierto, pero no es cierto solo para nosotros, es cierto para nosotros y también para aquellos que no lo creen. No es una manera más de vivir la vida. Dicen, Jesús una manera de vivir. No, Jesús es la vida. Y es la vida para todos. Y el que no está en Jesús no está viviendo. Está muerto en vida. Entonces tenemos que entender que
El cristianismo, lo que creemos, el evangelio, la cosmovisión bíblica, es cierta tanto para nosotros como para aquellos que no la creen. Y debemos vivirlo. Y cuando hacemos esto siempre desata persecución porque choca, porque es una verdad excluyente de otras. No es una verdad que puede ser complementada con otras o comparada con otras. Y si nosotros lo vivimos a ese nivel, estamos viviendo un cristianismo muy mediocre, muy necio, muy triste y probablemente incluso hasta falso. El cristianismo es la religión verdadera porque es la religión de la relación entre el Dios verdadero y su pueblo. Y esta verdad es excluyente de las demás y es cierta tanto para nosotros como para aquel que no la cree. Y debemos levantarla a ese nivel, no ponerla al lado de otras verdades o pseudo verdades. Si no hay persecuciones porque hemos rebajado el cristianismo al nivel de otras elecciones personales para nuestra propia comodidad social. Entonces la jugamos de callado, sin levantar la perdiz, pero no le estamos dando el valor a Cristo y lo suyo que merece. Darle valor al cristianismo va a derivar en pruebas, y las pruebas derivan de la salvación de la vida en obediencia a Jesús. Pero estas pruebas tienen un propósito, y ahí es donde vamos a 1 Pedro 1:7, y vamos a ver cuál es el propósito de las pruebas. ¿Para qué existen estas pruebas? ¿Por qué Dios las permite o incluso las diseña? ¿Por qué? Vamos a ver ahí en 1 Pedro 1:7. Mientras buscamos 1 Pedro 1:7, podemos recordar una frase que hemos comentado en otras prédicas. No recuerdo ahora de quién es la frase, pero en otras prédicas está registrado. Dice, cristiano, ¿no te persiguen? ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que es que no te persiguen? ¿Porque el mundo se cristianizó o porque vos te paganizaste? Entonces tenés que saber que el cristiano siempre va a ser perseguido. Cuando es experimentado y expuesto como lo que realmente es, el cristiano es perseguido. El cristiano es sufrido. Y todo esto tiene un propósito y está en el versículo 7. Y siempre que veamos un para en la Biblia, tenemos que saber que nos dice el propósito. ¿Por qué están estas pruebas? Y acá dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Acá da el propósito de la prueba. La salvación es acompañada por pruebas y esas pruebas tienen un propósito, que la fe sea probada. Dios no quiere que rindamos este examen para desaprobar. Dios quiere que lo rindamos, pero para probar. Él quiere que nuestra fe sea probada. ¿Y cómo va a ser probada? Va a ser purificada a través de la prueba. Todos sabemos cómo se purifican los metales preciosos. Por ejemplo, el oro. ¿Cómo se purifica? Con fuego. Si uno quiere que el oro que tiene, en el caso de que tuviéramos oro, pero si uno quisiera purificar el oro, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar a temperaturas en las cuales el oro permanece y toda la basura y todo lo que es falso desaparece, es consumido y destruido por el fuego. Y esto tiene consecuencias en el oro. El oro queda más puro, más purificado, 14 quilates. Bueno, se llevó el oro a un determinado nivel de temperatura y de prueba. 18 quilates y se le dio más pureza al oro a través del fuego, a través del calor, para que las escorias, las basuras y todo lo que no era oro y son partículas falsas de oro sean destruidas por el calor. 21 quilates, más calidad todavía, pero ¿de qué depende la calidad del oro? De su pureza. ¿Y de qué depende la pureza del oro? De la prueba a través del fuego. Y con el cristianismo pasa lo mismo. Si bien las pruebas pueden venir por parte de nuestro enemigo Satanás o del mundo caído, también pueden venir de parte de Dios. Pero siempre, 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 vengan de donde vengan, están controladas, están supervisadas, están limitadas por nuestro Dios. Siempre. ¿Y cuál es el propósito de que estas pruebas existan? Purificar nuestra fe. El oro se purifica a través del fuego. Y esto no hace que el oro sea descartado, sino todo lo contrario, hace que el oro sea mejor. Cuando viene la prueba, si la persona descarta la fe, tenemos un problema muy grande a resolver. Pero cuando viene la prueba y la fe de la persona es genuina, ¿qué sucede con esa fe? No es descartada, sino que es purificada, es llevada a una calidad, a un nivel superior. Purificar la fe a través de las pruebas en esta vida no hace que nuestra fe sufra daño,
sino que aumente su pureza, hace que aumente su pureza, que sea de mejor calidad, que sea más firme, de mayor valor, más pura. Pedro comparó la fe con el oro, pero dijo que la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Vieron? Ahí en 7 dice, más preciosa que el oro que perece. Y el oro es una de las cosas más imperecederas que hay. Y él dice que la fe es superior. Y nosotros lo sabemos y eso es bueno. Entonces, la fe es la que sostiene a los hombres y a las mujeres de Dios frente a las peores tragedias. La fe no es optimismo, porque mucha gente confunde la fe con optimismo. La fe no es optimismo, es certeza. Es esperanza viva, la que hablamos en uno de los domingos anteriores. Y necesitamos aprender a diferenciar la fe del optimismo. La fe es esperanza viva, es confianza, es conjunto de creencias. La fe está formada por convicciones. Por convicciones. No es un sentimiento optimista. Es la convicción, la certeza de una realidad. ¿Tenemos fe en que vamos a ir al cielo? Bueno, eso se deriva de una convicción. ¿Por qué nuestros hermanos del pasado enfrentaban el martirio con tanta entereza? Incluso hermanos del presente lo hacen. Porque no tienen optimismo, ellos tienen fe. El optimismo es un deseo de que algo salga bien. La fe no es eso, la fe es una convicción de que algo va a salir según lo que se entiende. La convicción que permanece a pesar de las circunstancias. Esa es la fe que sostiene a los hombres, sostiene a las mujeres de Dios en las peores tragedias. Es una esperanza viva. La fe es segura, no es como el optimismo. La fe es segura. Incluso puede darse la situación en la cual somos pesimistas frente a la realidad, pero nuestra fe está intacta. Porque hacemos una lectura real de lo que nos rodea y decimos, esto está muy mal. Y el hecho de que la situación esté muy mal no significa que afecte nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ver con certezas, no con sentimientos de optimismo o de pesimismo. La fe tiene que ver con convicciones. Y leemos de nuevo ahí el 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo. El Rey de Reyes, cuando Él regrese, viendo la fe aprobada de esas personas, las elogiará. Acá está diciendo alabanza, gloria y honor, que va a recibir la fe probada de las personas. Qué increíble que el Dios a quien adoramos, de repente, nos alabe, nos glorifique y nos honre por la fe nuestra. Nos recuerda el desenlace de la parábola de los talentos en Mateo 25. Esa frase que todos sabemos de memoria, cuando el Señor de esta parábola de los talentos dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está retratada esta alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El Señor al volver y al ver a sus siervos aprobados, les dará alabanza, gloria y honor. Es hermoso esto, pero ¿por qué viene esta alabanza, gloria y honor? Por una fe que aprueba la prueba. Por una fe que ha sido purificada a través de la prueba. Ese es el propósito de las pruebas. No es que Dios disfruta de hacernos sufrir o permitir el sufrimiento, sino que Dios desea y hace que nuestra fe sea purificada, fortalecerla. Él busca fortalecerla haciendo que lo falso o extraño sea desechado y destruido. ¿Qué tipo de fe impura es purificada a través de la pobreza? La fe impura del falso evangelio de la prosperidad es purificada a través de la pobreza. Y te das cuenta que algo que creías era errado. Y así sucede con un montón de cosas, con la palabra de fe, con estas cosas supersticiosas, cristianizadas de declarar y decretar. Y vienen pruebas contra tus declaraciones de riqueza, contra tus declaraciones de prosperidad. ¿Por qué vienen esas pruebas? Para que tu fe sea purificada y te des cuenta de que tus convicciones estaban erradas y que vos decretando, declarando o creyendo o sacando de contexto tal o cual versículo, te des cuenta que estás equivocado. Entonces tu fe va a ser purificada a través de la prueba. Y así con un montón de cosas. Así con un montón de cosas. La fe, este conjunto de creencias y de convicciones, se va purificando a través de la prueba. Vamos comprendiendo qué es lo cierto, qué es lo verdadero, y vamos comprendiendo mejor al Evangelio de Jesucristo. Dejando de lado todas esas impurezas
Todas esas impurezas que vienen de comprender mal y estudiar mal la Biblia y de creer cosas erradas. Así hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero Dios quiere que nuestra fe sea purificada. ¿Qué riesgo corremos? El riesgo que corremos a través de la prueba es que Dios a través de la prueba saque una impureza de nuestra fe y nosotros agarremos la impureza y la volvamos a meter en nuestra fe. ¿Y cómo metemos esta impureza en nuestra fe de nuevo? Con la vieja y confiable: pasa que no oré lo suficiente. Pasa que no tuve la suficiente fe. Pasa que no ofrendé lo suficiente. No, hermano, todas esas cosas derivan de errores doctrinales que rozan la herejía, la blasfemia, si es que no lo son directamente. Pero la fe, a través de las pruebas, es purificada. Entonces lo que creemos y las convicciones que tenemos van siendo sólidas. Y la vida misma se encarga, es la prueba que Dios utiliza para que el conjunto de creencias que tenemos sea el cierto. ¿Qué prometió Dios? Dios prometió moradas con Él en la eternidad. ¿Qué prometió Dios? ¿O qué nos advirtió Jesús? En el mundo tendrán aflicción. Pero mi fe era una fe que el cristianismo iba a ser sin aflicción. Tu fe está impura y la vida misma te va a llevar a una prueba para que vos veas que en el mundo sí hay aflicción. Pero ¿qué más dijo Jesús? Confíen, yo he vencido el mundo. Entonces tenemos un montón de ejemplos en los cuales nuestra fe es impura y el Señor se encarga de sacar las purezas, pero a veces nosotros volvemos a ingresar impurezas a nuestra fe, creyendo que el Señor se equivocó al sacarlas, o que nosotros por falta de fe, o por falta de oración, o por falta de esto o el otro, estábamos equivocados. No, vos estabas equivocado, y la prueba demostró tu error. Yo no me voy a enfermar. ¿Cómo crees que no te vas a enfermar? ¿Por qué crees que no te vas a enfermar? El Señor no me quiere pobre. ¿Por qué crees eso? Si eso forma parte de tu fe, estás equivocado. No digo que no puedas tener salud, ni digo que no puedas ser rico. Lo que estoy diciendo es que eso son posibilidades y no garantías ni doctrinas terrenales. Son posibilidades y no doctrinas. Entonces el Señor se encarga de mostrarte que tu fe, que tu conjunto de creencias, que tu conjunto de certezas eran erradas a través de diferentes pruebas. Y purifica tu fe. Saca lo que es extraño, saca lo que es falso y hace que lo verdadero permanezca. ¿Cuánta gente luego de una tragedia ha purificado su fe? ¿Y cuánta gente luego de una tragedia sigue neciamente con una fe impura? Dios permite todas estas cosas para que nuestra fe sea aprobada, sea purificada como se hace con el oro. Cuando vienen las pruebas, nuestra fe puede ser purificada, puede ser fortalecida y hace que lo falso o extraño sea desechado y destruido. También las pruebas permiten que solo la fe auténtica quede en pie y los falsos también quedan identificados en las pruebas. Los inmaduros también quedan identificados en las pruebas y los maduros también quedan identificados en las pruebas. El mayor problema de esto no lo tienen los inmaduros, el mayor problema de esto lo tienen los falsos, ya que se han estado engañando ellos mismos con fe falsa o muy contaminada, engañándose ellos mismos y engañando a otros, pero cuando viene la prueba, desaprueban. Su fe fue probada y fue encontrada falsa. Pero cuando la fe es de una persona genuina en Cristo, esa fe se purifica y aprendemos a comprender cómo se lleva a la práctica este conjunto de convicciones y de creencias que el Señor nos ha dado a través del entendimiento correcto de la Biblia. De esto, de gente auténtica y comprobada, el Señor nos ha dado mucho ejemplo en personas maduras. Ellos nos sirven de ejemplo, dentro de la Biblia y fuera de ella. Las pruebas tienen un efecto purificador de la fe. Eso es lo que hacen las pruebas, purificar nuestra fe. Las pruebas dejan en evidencia cómo nuestra fe, más allá de lo que nosotros creamos en nuestra vida, en las pruebas se ve la realidad acerca de nuestra fe. Entonces vemos a estos hermanos del pasado, que al ser perseguidos por su fe, muchos de ellos renegaron de Cristo. Muchos de ellos disfrazaron de prudencia su cobardía y su incredulidad. Entonces, con tal de no ser perseguidos, muchos de ellos dejaron de hacer lo que Dios exigía de ellos. Cuidado, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos de prudencia, nos engañamos a nosotros mismos de madurez, y viene la prueba y esquivamos la prueba para que no se note. Hacemos todo lo posible para huir de la prueba, para que no se note que nuestra fe es falsa o es muy impura. Las pruebas dejan en evidencia cómo nuestra fe, más allá de lo que nosotros creamos en nuestra vida,
En las pruebas se ve la realidad acerca de nuestra fe. Las pruebas purifican la fe. Tengamos cuidado en rechazar las pruebas, porque de esa manera estamos rechazando al maestro, al profesor. Tengamos cuidado en rechazar los golpes, porque de esa manera estamos rechazando al herrero que sigue forjando nuestra vida en función a que seamos más similares a Cristo. Tengamos cuidado de rechazar estas lecciones, porque en estas lecciones el maestro nos está enseñando cómo debemos imitarle. Entonces, en esta sección, desde el versículo 3 hasta hoy al 7, podemos hacer una paráfrasis. Alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer de nuevo, motivado por su misericordia y con el propósito de darnos herencia eterna. Por eso en la salvación hay regocijo, a pesar del sufrimiento presente. Y este sufrimiento tiene una función, probar nuestra fe, para que nuestra fe sea aprobada. Dios no quiere bocharte, Dios quiere aprobarte, pero vos tenés que tener la fe correcta. Y estas verdades deben introducirse en nuestra vida diaria, a nuestra cosmovisión de la vida. ¿Nos sucede algo malo como consecuencia de nuestra fe? ¿Te sucede algo malo a vos como consecuencia de tu fe? ¿O estás esquivando todo posible escenario en el cual vos puedas ser probado por tu fe? ¿No te sucede nada malo por culpa de tu fe? ¿Estás viviendo en el cielo para que eso suceda? ¿O tenés tu fe dormida? Este no es el cielo. Y si vos estás tan cómodo socialmente en este lugar, es porque tu fe está muy impura o no es verdadera. ¿Nos sucede algo malo como consecuencia de nuestra fe? Entonces veamos de qué manera podemos glorificar a Dios a través de aprobar esta prueba. En todo esto que estamos leyendo se está cumpliendo una oración de Jesús que fue especial para Pedro. Acompáñame Lucas 22, ya estamos por terminar la predicación, pero acompáñame Lucas 22. Lucas 22. Me animo a hacernos preguntas, ¿no? ¿Será una prueba no poder congregarnos? ¿Está siendo probada nuestra fe? ¿Hasta qué punto tenemos que obedecer? ¿Hasta qué punto tenemos que usar Romanos 13? ¿Será una prueba para la fe de la iglesia hispana, sobre todo hispanohablante, el hecho de no poder congregarnos? Hablamos de prudencia, entonces ¿por qué no tomamos las mismas decisiones frente a otras enfermedades preexistentes, iguales de contagiosas, incluso más mortales? ¿Por qué hemos visto una diferencia en esta pandemia? ¿Solo porque la OMS le hace más propaganda? No, quiero ser prudente. ¿Prudente de qué? ¿De tu salud o prudente de tu comodidad social y de la posibilidad de cárcel o de multa? Yo no estoy en contra de los prudentes, para nada. Pero pienso que muchos prudentes solo están cristianizando su cobardía y están huyendo de una prueba que el Señor tarde o temprano les va a dar, les va a llevar, o renegarán de la fe. Pero sabemos en el mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos es hostil al cristianismo, es hostil. No estamos acá para amar al mundo en un sentido de pertenencia, estamos acá para amar al mundo diciéndole que se tiene que arrepentir y creer y someterse al gran Rey de Reyes. Y no hay ningún otro rey que deba ser obedecido más que Él. Y no podemos poner a los reyes de la tierra en el mismo nivel que el Rey del cielo. El Rey del cielo merece obediencia. Y yo no hago un llamado a la desobediencia civil, pero sí hago un llamado al autoanálisis. Un llamado a mirar su propia vida. Si lo hace por prudencia, gloria a Dios. Pero por favor revisa si es prudencia o es cobardía y es amor a la comodidad social y odio a este tipo de pruebas. La historia del cristianismo está marcada por gente que ha huido de la prueba. No como esos que fueron expatriados, sino que en vez de ser expatriados, muchos cristianos se quedaron obedeciendo a César para no ser perseguidos. En Daniel 3 vemos cómo Nabucodonosor exige que sea adorada una estatua y estaba lleno de judíos. En este momento no recuerdo cuántos judíos había en ese momento.
No me acuerdo si 1 millón, 2 millones, no me acuerdo cuántos judíos había en Babilonia, ahora no lo recuerdo. Pero dentro de toda esa gente, solo tres fueron desobedientes al Estado. Dentro de todo el pueblo de Dios, solamente 3 fueron desobedientes al Estado. ¿Qué pasó con el resto del pueblo de Dios en ese momento? ¿Eran inmaduros? ¿Eran falsos creyentes? ¿Qué eran? No sé. Por eso te pido que revises tu corazón, porque yo no lo sé. Pero creo que la historia ha vindicado a estos desobedientes y ellos han vivido en el horno de fuego una experiencia totalmente admirable y en un sentido posible, solo para darme a entender, envidiable. Ellos estuvieron en el horno con aquel que nunca nos abandona y lo vieron de una manera diferente. El problema es que le tenemos más miedo a Nabucodonosor que al fuego. Y no sé si eso está bien. Y te pido a vos que vos resuelvas esta ecuación y te fijes si está bien tenerle más miedo a Nabucodonosor que al fuego. Si está bien que le tengas más miedo a César que a la cruz. No sé si está bien. Pero por favor revisa tu vida. Yo no te llamo a ser desobediente. Pero revisa tu vida y fíjate si estás siendo obediente a tu rey. No disfracemos de prudencia ni espiritualicemos nuestra cobardía. Tengamos mucho cuidado con esto. Yo creo que estamos como iglesia, con I mayúscula, estamos en una situación en la cual podemos aplicar Romanos 14 de manera increíble. No juzgues al siervo ajeno. Por su Dios, por su Señor estará en pie o caerá. Gloria a Dios porque va a permanecer en pie. Pero hay cosas en las cuales no nos podemos juzgar, pero sí me animo a cuestionarnos. ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo cobardes? ¿Por qué no tomamos todas estas mismas decisiones con otras enfermedades del pasado? ¿Por qué no tomamos otras decisiones con enfermedades preexistentes que ya teníamos? ¿Por qué ahora de golpe Romanos 13 es tan importante? ¿Por qué? Los cristianos somos buenos ciudadanos hasta que se meten con nuestra fe. Cuando se meten con nuestra fe, somos los que oramos con las puertas abiertas, o deberíamos ser eso. Somos los que nos permanecemos en pie cuando todo el mundo se arrodilla. Deberíamos ser eso. Somos los que quedan crucificados boca abajo. Deberíamos ser eso. Deberíamos entender que nuestra fe es eterna y nuestro cuerpo no. Entonces tenemos que cuidar más nuestra fe que nuestro cuerpo. Creo que la iglesia con I mayúscula tiene que plantearse un montón de cosas y ver si está huyendo de la prueba solo a favor de su comodidad social, con tal o a costa de desobedecer a su rey. Cuidado con esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado con esto. Y volviendo a la prédica, tuve un paréntesis muy largo, perdón. Sentí que era el momento para decir esto. Pero en todo esto que hemos estado leyendo se cumple una oración de Jesús que fue especial y específica para Pedro, que está en Lucas 22, 31 al 32. Está en los últimos momentos de Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Y Jesús le avisa de algo a Pedro, ahí en Lucas 22, 31 y 32. Le avisa de algo. Y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Fíjense, Jesús le dice: vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido. ¿Pero qué hace la zaranda? Hace que lo falso se caiga, que lo que no sirve se caiga. Vas a ser zarandeado. Y Satanás los ha pedido. Y fíjense la oración que hace Jesús, que nos involucra a nosotros. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro fue probado y fue desaprobado. Pero una vez que regresó, tenía que dedicarse a fortalecer a sus hermanos. Y de esta manera ha escrito esta carta, también para fortalecer a sus hermanos. Y nosotros somos sus hermanos. Aquellos perseguidos por Roma hace 2000 años, y los de hoy también, estamos para ser fortalecidos por Dios a través de Pedro. Que nuestra fe sea confirmada a través de las palabras de Pedro. Dios conoce todo lo que vamos a vivir. Y Dios conoce todas las pruebas que nos va a poner.
lo que tenemos que revisar es si nosotros vamos a aprobar o desaprobar esas pruebas. Jesús oró para que Pedro fuese alguien que pudiera fortalecer a sus hermanos. Y de esa manera tenemos que leer esta carta. Es para fortalecer nuestra fe y comprender que nuestra cosmovisión es la única verdadera, la única cierta. No hay otra verdadera. Entonces no se la puede comparar con otras. Leamos esta carta sabiendo que tiene la función de fortalecernos en medio de estas pruebas que vienen a causa de nuestra fe. Entonces te invito a alabar a Dios por la esperanza que tenemos hoy sobre la plenitud de salvación que va a llegar cuando nos encontremos con Él. Y que comprendamos las pruebas, no como un ataque, sino como una herramienta de Dios para purificar y fortalecer nuestra fe. Y que esto trae la aprobación de esa fe para gloria de Dios. Entonces, en tu cosmovisión, vos tenés que comprender que la prueba no es un simple ataque de Satanás o del mundo caído. Eso es muy superficial, es cierto, pero es superficial. Tenés que comprender que en la cosmovisión madura de la fe, en la cosmovisión cristiana, las pruebas son las herramientas de Dios para purificar tu fe y hacerla más fuerte. Entonces no huyas de las pruebas. No te enojes con el diablo, no te enojes con el mundo caído. Fortalécete en el Señor. El mundo caído y el diablo son herramientas del gran Maestro para enseñarnos cómo nuestra fe puede ser purificada. ¿No te das cuenta que huís de una prueba y te metes en otra? Mejor enfrenta la prueba y resulta probado. En vez de seguir siendo un estudiante crónico, deja que las pruebas purifiquen tu fe, aunque te hagan sufrir. Deja que las pruebas sean una herramienta de Dios en tu vida y que Dios sea glorificado a través de que tu fe sea purificada y fortalecida. Todo esto para gloria de Dios. Él sea glorificado en su pueblo. Hermano, te invito a orar en el lugar en el que estés. Vamos a finalizar la transmisión, pero te ruego que comprendas la vida cristiana de esta manera, con las herramientas de Dios. Vamos a orar y finalizar. Por favor, ora en el lugar en el que estás.